La llamaban la de la limpieza, y nadie la miraba a los ojos. Pero cuando el millonario gritó por un traductor y su imperio se hundía en otro idioma, ella habló, y lo que reveló heló la sala entera. «Necesito un traductor ya». La voz de Emiliano Alcázar rebotó contra los ventanales del piso más alto de la Torre Alcázar y se apagó en un silencio que pesaba como el plomo. Afuera, la ciudad brillaba indiferente. Adentro, un imperio de años se desmoronaba en segundos, y nadie en aquella sala sabía cómo detenerlo. Frente a él, del otro lado de la mesa de reuniones más cara que el dinero podía comprar, la delegación de la corporación Nakamura permanecía de pie. No sentada, de pie. Y en el mundo de los grandes negocios, cuando el otro se pone de pie antes de firmar, significa una sola cosa: se van. «Emiliano, haz algo», susurró Gustavo Lemus a su lado, con el rostro descompuesto. «Se están marchando. ¿Entiendes lo que significa? Todo lo que construimos, todo se va por esa puerta». En la pantalla, dos palabras seguían encendidas como una burla. Q2 análisis. Los números más importantes de la década. La inversión que salvaría a miles de empleos, que pondría el nombre Alcázar en el mapa del mundo. Y todo dependía de una conversación que ya nadie podía sostener, porque la única persona capaz de tender un puente entre dos idiomas simplemente no había llegado. Emiliano se llevó las manos a la cabeza y las hundió en su cabello. La imagen de un hombre poderoso quebrándose es algo que pocos llegan a ver. Aquella tarde toda una sala la vio. La intérprete, masculló. «¿Dónde está la intérprete?» «Valeria tuvo una emergencia médica», respondió una joven asistente, Renata, con la voz temblando. «Nos avisó hace minutos. No alcanzamos a conseguir a nadie más. Nadie con este nivel llega en menos de un día, señor». «No tengo un día», estalló Emiliano. «Tengo 10 minutos antes de que esos hombres suban a un avión y firmen con nuestra competencia». Del otro lado de la mesa, el líder de la delegación, un hombre de porte sereno y mirada afilada llamado Hiroshi Nakamura, dijo unas palabras a sus acompañantes. Nadie en el equipo de Alcázar entendió una sílaba, pero entendieron el gesto. Nakamura tomó su carpeta y la cerró. Cerrar la carpeta. El punto final. «Señor Nakamura, por favor», intentó Gustavo, adelantándose con una sonrisa desesperada, hablando un inglés torpe y forzado. «Please, one moment. We can explain». El japonés lo miró con una cortesía que dolía más que cualquier insulto. Inclinó apenas la cabeza, y en ese gesto había una despedida. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie, jamás, habría imaginado. Desde el fondo de la sala, junto al carrito de limpieza que había pasado horas invisible contra la pared, una mujer soltó el paño que sostenía. Se quitó los guantes con calma, uno a uno, y los dejó sobre la bandeja, y con la serenidad de quien lleva toda una vida esperando ser escuchada por primera vez, dio un paso al frente, y habló. No en español, no en inglés, habló en japonés. Un japonés perfecto, limpio, respetuoso, con esas inflexiones que solo dominan quienes han pensado, soñado y llorado en ese idioma. El efecto fue instantáneo. La delegación entera giró la cabeza al mismo tiempo, como movida por un solo hilo. Hiroshi Nakamura, que ya tenía un pie fuera de la reunión, se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en la mujer del carrito de limpieza como si acabara de escuchar la voz de un fantasma. ¿Qué está haciendo?», balbuceó Gustavo. «Que alguien saque a esa señora de aquí. Esto es una reunión privada». Pero Emiliano levantó una mano. Lo detuvo. Porque él, a diferencia de su socio, estaba mirando la única cosa que importaba en ese instante. Los rostros de los japoneses. Y esos rostros ya no decían adiós. Decían, espere. La mujer, doña Amparo, la que vaciaba las papeleras, la que nadie saludaba en el ascensor, la que existía solo cuando faltaba el café, siguió hablando. Sus palabras fluían suaves, medidas, como agua encontrando su cauce después de años de sequía. Y a cada frase, la delegación se relajaba un poco más. Hiroshi Nakamura volvió a dejar su carpeta sobre la mesa. La abrió. Renata se tapó la boca con las manos. Uno de los ejecutivos más jóvenes murmuró, «No puede ser». Otro dejó caer su bolígrafo, que rodó por la mesa hasta el borde
y cayó al suelo sin que nadie lo levantara. Nadie se atrevía a moverse. Nadie quería romper el hechizo. «¿Alguien puede decirme qué está pasando?», susurró Gustavo, blanco como el papel. «Lo que está pasando», respondió Emiliano sin apartar la vista de ella, «es que nos acaba de salvar la señora de la limpieza». Amparo se giró un instante hacia él, y por primera vez desde que trabajaba en aquella torre, el dueño de todo la miró a los ojos. La miró de verdad. «Señor Alcázar», dijo ella, ahora en español, con una voz tranquila que contrastaba con el caos de la sala. «Con su permiso». El acuerdo no se estaba cayendo por los números. Se estaba cayendo por una palabra. «¿Una palabra?», repitió él. La persona que tradujo su propuesta escrita cometió un error. Un error pequeño para nosotros, enorme para ellos. Hizo una pausa. «En el documento, ustedes prometieron cumplir con los plazos si las condiciones lo permiten. Pero en la traducción, esa frase quedó como «cumpliremos los plazos solo si nos conviene». Para el señor Nakamura y su gente, eso no es un negocio. Es una falta de respeto. Es decirles, en su propia lengua, que su palabra no vale nada». El silencio que siguió fue absoluto. Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo aquel derrumbe, toda aquella humillación frente a los inversionistas más importantes de su vida, había sido por una frase mal traducida. Un puente roto por una sola palabra torcida. «Yo lo corregí», continuó Amparo con la misma serenidad. «Les expliqué que fue un error de traducción, no de intención, que ustedes honran su palabra, y les pedí disculpas en nombre de la empresa, con las formas que su cultura exige». Por eso volvieron a sentarse. Gustavo Lemus, que hasta ese momento había estado paralizado, encontró de golpe su voz. Y, como suele pasar con quienes se sienten pequeños, la encontró para atacar. «Esto es absurdo», dijo, con una risa nerviosa que quería sonar autoritaria. «¿Vamos a confiar el negocio más importante de nuestra historia en una empleada de limpieza? ¿Y cómo sabemos que ella no está inventando todo? ¿Que no está diciendo cualquier cosa para hacérsela importante?» Algunos ejecutivos bajaron la mirada, incómodos. Otros apretaron los labios. Nadie lo apoyó, pero nadie lo detuvo tampoco. La escena tenía algo cruel. Una mujer que acababa de salvarlos, señalada como impostora frente a todos. Amparo no bajó la cabeza. Al contrario, la levantó. «Tiene razón en dudar, señor», dijo, mirando a Gustavo sin una gota de miedo. «Yo limpio sus oficinas, vacío sus basureros, recojo los vasos que ustedes dejan a medio tomar. Es natural que le cueste creer que alguien como yo pueda hacer algo más que eso». Se volvió hacia la delegación. Dijo unas palabras en japonés. Hiroshi Nakamura asintió despacio y respondió con una frase larga, pausada, que terminó con una leve inclinación de cabeza hacia ella. Un gesto de respeto. Un gesto que en su mundo no se regala. Amparo tradujo. «El señor Nakamura dice que en 30 años de negocios jamás había escuchado a nadie hablar su idioma con tanto...» Buscó la palabra exacta. «Con tanta alma. Y dice que si esta empresa tiene gente así entre sus muros, entonces vale la pena firmar con ustedes». Renata soltó un sollozo de emoción. Uno de los ejecutivos empezó a aplaudir. Y de inmediato se contuvo, avergonzado, pero el gesto ya lo había delatado. Todos en esa sala sentían lo mismo. Habían visto un milagro con uniforme de limpieza. Gustavo, en cambio, apretó la mandíbula, porque acababa de entender que él, el vicepresidente, el socio, el hombre de los trajes caros, había estado a punto de perderlo todo, y quien lo había salvado era la persona a la que ni siquiera saludaba. «Un idioma no se aprende con dinero, señor», dijo Amparo entonces, y sus palabras cayeron sobre la sala como una sentencia. «Se aprende con la vida, y la vida a veces se ensaña con quienes más saben». Nadie respondió. Nadie pudo. Emiliano Alcázar se acercó a ella, el hombre que gritaba órdenes, que despedía con una firma, que nunca daba las gracias porque nunca creyó necesitarlas. Se detuvo frente a una mujer con un paño en la mano y sintió algo que hacía años no sentía. Vergüenza. Vergüenza de haber pasado por su lado 1000 veces sin verla. «¿Cómo se llama usted?», preguntó, y su voz salió más pequeña de lo que quería. «Amparo, señor. Amparo Salazar. Llevo 3 años limpiando este piso». «3 años», repitió él como si le hubieran arrancado el aire.
3 años teniendo a la persona que acaba de salvar mi empresa, vaciando mis basureros. Todos tenemos un lugar en la vida, señor, respondió ella con una sonrisa triste. El mío, por ahora, es este. Y en ese, por ahora, había un peso que nadie supo medir. Fue entonces cuando ocurrió el segundo temblor de la tarde, el que nadie vio venir. Amparo se acercó a la mesa para retirar unos vasos, ya recuperando su papel de siempre, ya volviendo a hacerse invisible. Y su mirada, por casualidad, cayó sobre la carpeta abierta de la delegación, sobre el logotipo grabado en la portada, sobre un nombre escrito en 2 idiomas, Corporación Nakamura. Y el mundo se detuvo para ella. Los vasos temblaron en sus manos. Su rostro, que había enfrentado la humillación de Gustavo sin pestañear, que había hablado ante los hombres más poderosos sin doblarse, perdió de golpe todo el color. Los labios se le entreabrieron. Los ojos se le llenaron de un pánico antiguo, de un dolor que no tenía nada que ver con esa sala ni con ese negocio. Nakamura, susurró, tan bajo que solo ella se escuchó. Al otro lado de la mesa, uno de los miembros más jóvenes de la delegación, un muchacho de mirada seria que había permanecido callado todo el tiempo, la observaba con una fijeza extraña, como si algo en aquella mujer le resultara imposiblemente conocido, como si un recuerdo que no lograba nombrar le raspara el pecho. Amparo no lo notó. Ella solo miraba el nombre en la carpeta, ese nombre que había enterrado en lo más hondo de su alma años atrás, ese nombre que le había dado todo, y luego se lo había quitado todo. El vaso resbaló de sus dedos y cayó sobre la alfombra sin romperse. Y por primera vez en 3 años, la mujer que nadie miraba, tuvo que sostenerse del borde de la mesa para no caer, porque aquella no era una reunión de negocios. Era el regreso de un pasado que ella creía sepultado para siempre. El vaso quedó en la alfombra, sin romperse, girando apenas sobre su base como una moneda que se niega a caer del todo. Nadie lo notó. Nadie, excepto Emiliano Alcázar, porque él ya no miraba el negocio, miraba a la mujer. La había visto enfrentar a la delegación más poderosa de su vida sin temblar. La había visto soportar la burla de su propio socio con la cabeza en alto. Y ahora, de pronto, por el simple hecho de leer un nombre grabado en una carpeta, esa misma mujer parecía a punto de desplomarse. ¿Se encuentra bien?, le preguntó en voz baja, acercándose. Amparo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, el pánico ya no estaba. Lo había guardado en el mismo lugar donde había guardado tantas cosas durante años, en ese rincón del alma que uno aprende a cerrar con llave para poder seguir de pie. «Estoy bien, señor», respondió. «Solo fue un mareo. No he comido desde temprano». Era mentira, y Emiliano lo supo, pero también supo que no era el momento de preguntar. «Necesito pedirle algo», dijo él, y por primera vez en su vida esas palabras no sonaron a orden. «La reunión no ha terminado. Falta lo más difícil. Revisar el contrato, cláusula por cláusula. Si usted se va, todo esto se derrumba otra vez. Le pido... no, le suplico que se quede. Y le voy a pagar por su tiempo lo que jamás le hemos pagado por limpiar estos pisos». Amparo miró la carpeta. Miró ese nombre que le quemaba los ojos. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, que tomara su carrito y desapareciera para siempre, que no había dinero en el mundo capaz de pagar el precio de volver a acercarse a esa gente. Pero entonces pensó en su cuartito alquilado, en las cuentas atrasadas, en el frío, y bajó la cabeza. «Me quedo», dijo. Del otro lado de la mesa, Hiroshi Nakamura la observaba con una atención que empezaba a volverse incómoda. No era la mirada de un empresario evaluando a una intérprete. Era otra cosa, algo más viejo, algo que buscaba en el rostro de aquella mujer una respuesta a una pregunta que él no se atrevía todavía a formular. La reunión se reanudó. Y ahí, con Amparo tendiendo el puente entre los 2 idiomas, el negocio que parecía muerto volvió a respirar. Ella no solo traducía palabras, traducía silencios, intenciones, esas cortesías que en el mundo japonés valen más que cualquier firma. Los ejecutivos de Alcázar, que minutos antes la habían mirado con desconfianza, ahora la observaban con una mezcla de asombro y gratitud. Renata, la joven asistente, no dejaba de tomar notas, como si presenciara algo que quería recordar toda su vida. Todo marchaba, hasta que llegaron a las cifras. Uno de los hombres de la delegación,
El señor Watanabe, encargado de los números, se inclinó hacia adelante y señaló con el dedo una línea del contrato. Habló en voz baja, rápido, dirigiéndose a Nakamura. Un murmullo entre los suyos. Emiliano se tensó. ¿Qué dice? ¿Hay un problema? Amparo no respondió de inmediato. Estaba leyendo. Sus ojos recorrían la cláusula una y otra vez, y a cada pasada su expresión cambiaba. Ya no era la mujer serena de hacía un rato. Era alguien que acababa de encontrar algo enterrado bajo la tierra. «Señor Alcázar», dijo despacio, «¿usted redactó personalmente este contrato?» «No. De los detalles se encargó el área de Gustavo». «¿Por qué?» Amparo levantó la vista, y su mirada, sin quererlo, se posó sobre Gustavo Lemus. El vicepresidente, que hasta ese momento fingía revisar su teléfono, se quedó muy quieto. «El señor Watanabe está preguntando», continuó ella, «¿por qué toda la distribución del acuerdo, absolutamente toda, debe pasar de manera obligatoria por una empresa llamada Cargas del Litoral? ¿Y por qué los costos que esa empresa cobra están tan por encima del precio normal del mercado? Casi el triple, señor». Un silencio nuevo cayó sobre la sala, distinto al anterior. Este no era el silencio del miedo, era el silencio de una verdad abriéndose paso. «¿Cargas del Litoral?», repitió Emiliano, frunciendo el ceño. «Nunca escuché ese nombre. Nosotros tenemos nuestra propia logística». ¿Por qué habría una empresa externa metida en el corazón del negocio más grande de nuestra historia? Eso mismo se preguntan ellos, dijo Amparo. Y hay algo más. Esta cláusula está escrita de tal forma que, si el acuerdo genera ganancias, una parte importante de esas ganancias no va a la empresa, va a Cargas del Litoral, sin que nadie tenga que rendir cuentas. Todas las cabezas giraron lentamente hacia una sola persona. Gustavo Lemus soltó una risa que le salió temblorosa. Esto es ridículo», dijo, poniéndose de pie. «Emiliano, ¿vas a permitir que ella cuestione un contrato revisado por abogados? ¿Sabes cuánto le pagamos a nuestro equipo legal? ¿Y vamos a creerle a la señora que limpia los baños por encima de los profesionales?» Fue un error. Y todos en la sala lo sintieron, porque Amparo dio un paso hacia él y con una calma que helaba, respondió: «Yo no cuestiono a los abogados, señor Lemus. Solo leo lo que está escrito. Y lo que está escrito dice que usted, o alguien muy cercano a usted, iba a llevarse una fortuna a espaldas de esta empresa». Hizo una pausa. «Por eso quería sacarme de aquí desde el principio. No porque yo fuera una empleada de limpieza metida donde no debía, sino porque yo era la única persona en esta sala capaz de leer, en 2 idiomas, lo que usted no quería que nadie leyera». El bolígrafo de Renata dejó de moverse. Uno de los ejecutivos jóvenes soltó, casi sin querer, un «no puede ser». Otro se llevó la mano a la boca. Nadie respiraba. «Emiliano», dijo Gustavo, cambiando de golpe el tono, buscando ahora a su socio como quien busca una tabla en medio del naufragio. «Tú me conoces. Llevamos años juntos. ¿Vas a creerle a una desconocida por encima de mí?» Emiliano Alcázar se levantó de su silla. Caminó hasta el contrato. Lo tomó. Leyó la cláusula con sus propios ojos. Y a medida que leía, su rostro pasaba de la incredulidad a algo mucho más frío. Porque ahí estaba, negro sobre blanco. Un nombre que no debía estar. Una empresa fantasma clavada en el centro de su sueño como un parásito. «Cargas del Litoral», dijo sin levantar la vista. «Dime, Gustavo, si mando ahora mismo a investigar quiénes son los verdaderos dueños de esta empresa, ¿qué apellido voy a encontrar?» Gustavo abrió la boca. No salió nada. «Contéstame», insistió Emiliano, y su voz, aunque baja, cortaba como el filo de un cuchillo. «Mírame a los ojos y dime que tu nombre no está detrás de esto». El silencio de Gustavo fue la respuesta más ruidosa que aquella sala escuchó jamás. «Recoge tus cosas», dijo Emiliano al fin. «Esta noche mismo. El equipo legal y yo vamos a revisar cada contrato que pasó por tus manos. Cada uno. Y que Dios te ayude si encontramos más nombres fantasmas. Emiliano, por favor». Se acabó Gustavo. El hombre que hacía una hora se creía intocable, salió de la sala con la cabeza gacha, mientras los mismos ejecutivos que nunca se atrevieron a contradecirlo, ahora apartaban la mirada para no verlo caer. Así es el poder cuando se derrumba, rápido, silencioso y siempre a solas. Cuando la puerta se cerró,
Emiliano se volvió hacia Amparo, y frente a todos, hizo algo que ninguno de los presentes lo había visto hacer jamás. Inclinó la cabeza ante ella. «Le debo una disculpa», dijo. «No solo por hoy, por todo el tiempo que usted lleva en esta empresa, y yo ni siquiera aprendí su nombre. Usted acaba de salvar mi negocio 2 veces en una sola tarde, y la segunda vez me salvó de mí mismo». Amparo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, y no por el elogio, sino porque hacía tanto tiempo, que nadie le hablaba como a un ser humano, que casi había olvidado lo que se sentía. «Solo hice lo correcto, señor», murmuró. «A veces lo correcto está frente a nuestros ojos. Solo hay que dejar de mirar por encima de las personas para verlo». Esa frase quedó flotando en la sala como algo que nadie olvidaría. La delegación de la corporación Nakamura conversó entre sí, y luego Hiroshi Nakamura se puso de pie, ordenó la firma para el día siguiente y dijo, a través de Amparo, que se retiraban satisfechos, agradecidos y honrados de haber conocido a alguien capaz de defender la verdad aún sin que le correspondiera hacerlo. Uno a uno, los japoneses se despidieron. El más joven de la delegación se detuvo un instante frente a Amparo. La miró. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Solo inclinó la cabeza, despacio, y salió. Amparo se quedó mirando la puerta por la que él había desaparecido, con el corazón latiéndole raro, sin saber por qué. La sala fue vaciándose. Renata la abrazó antes de irse. Los ejecutivos le estrecharon la mano, algunos avergonzados de nunca haberla saludado. Poco a poco, Amparo volvió a quedarse sola con su carrito, como todas las noches. Solo que esta noche ya nada era igual. Empezó a recoger los vasos, a doblar los papeles, a hacerse invisible otra vez. Y entonces una voz habló a sus espaldas, en japonés, suave, cargada de años. «Pensé que nunca volvería a verte». Amparo se quedó petrificada, con un vaso en la mano. Se giró despacio. Hiroshi Nakamura no se había ido. Estaba de pie junto a la ventana, con las luces de la ciudad detrás, mirándola con unos ojos que ya no eran los del empresario frío de la reunión. Eran los ojos de alguien que cargaba una culpa vieja. «Han pasado muchos años», dijo él, siempre en japonés, para que solo ella pudiera entenderlo. «Cambiaste, pero esa voz no se olvida. La reconocería en cualquier idioma del mundo». El vaso tembló en la mano de Amparo. «Usted se equivoca», susurró ella, retrocediendo un paso. «Yo solo soy la mujer de la limpieza». «No», respondió Nakamura, y su voz se quebró apenas. «Tú eres la mujer que amó a mi hermano. Tú eres la que perdimos». Hizo una pausa que dolió más que cualquier grito. «Tú eres la madre de mi sobrino». El vaso cayó al suelo, y esta vez sí se rompió. El copo se hizo pedazos contra el suelo, y con él se rompió también el último muro que Amparo había levantado alrededor de su corazón. Se quedó de rodillas, recogiendo los trozos con manos que ya no le obedecían. No los recogía por el desorden, los recogía para no tener que mirar a Hiroshi Nakamura a los ojos, para no tener que confirmar, con la voz, lo que su cuerpo entero ya había gritado. «Deja eso», dijo él, en japonés, acercándose despacio. «Por favor, deja eso, y mírame». «No sé de qué me habla», respondió ella, aferrada a los pedazos de cristal, como quien se aferra a una mentira que la mantiene de pie. «Se confunde. Yo solo limpio estos pisos». «Tus manos me dicen otra cosa», dijo Nakamura, y su voz se quebró. «Están temblando igual que aquella tarde, en el puerto, cuando te vi subir a ese barco, y no hice nada por detenerte». Amparo cerró los ojos, y el pasado, ese que había enterrado bajo años de agua sucia y basureros ajenos, subió de golpe a la superficie. Años atrás, del otro lado del mundo, ella no era doña Amparo, la mujer del carrito. Era Amparo Salazar, la joven latinoamericana que había llegado a Japón con una beca, un diccionario gastado y un hambre feroz de conocer el mundo. Había estudiado idiomas hasta que la lengua japonesa dejó de ser un muro y se convirtió en su segunda piel. Con el tiempo llegó a ser intérprete certificada, de las mejores. Tradujo para diplomáticos, para empresarios, para conferencias donde una sola palabra mal dicha podía romper acuerdos entre naciones. Enseñó en un instituto respetado.
Se ganó un nombre en un país que no perdona a los extranjeros con facilidad. Y una tarde, traduciendo en una reunión industrial, conoció a un ingeniero de mirada honesta y risa tímida. Takeshi Nakamura, el hermano menor de Hiroshi. Él te miraba como nadie te había mirado, dijo Hiroshi, ahora con la voz cargada de recuerdos. Mi hermano, que apenas hablaba, que vivía metido en sus planos y sus cálculos, de pronto no dejaba de hablar de ti. La intérprete latina, decía. La mujer que hace que las palabras suenen como música. Amparo dejó los pedazos de cristal sobre la bandeja. Se levantó despacio, y por primera vez se permitió recordar en voz alta. Nos casamos contra la voluntad de su familia, murmuró. Yo era extranjera, era pobre, no tenía apellido que ofreciera. Para los Nakamura, yo era una mancha en un linaje de generaciones. Miró a Hiroshi. Usted fue el único que no me cerró la puerta del todo, pero tampoco me la abrió. Hiroshi bajó la mirada. La verdad, cuando se dice después de tantos años, no deja de arder. Fui un cobarde, admitió. Te respetaba. Sabía que hacías feliz a mi hermano, pero callé cuando debí hablar. Y ese silencio nos costó a todos más de lo que jamás imaginé. Amparo caminó hasta la ventana. Las luces de la ciudad se extendían allá abajo como un cielo caído, pero ella no las veía. Veía otro paisaje. Veía una casa pequeña, luminosa, en las afueras de una ciudad japonesa. Veía una cuna de madera que Takeshi había armado con sus propias manos, torcida de un lado porque un ingeniero de puentes no siempre sabe hacer muebles. Veía la risa de un bebé. Tuvimos un hijo, dijo, y la voz se le llenó de una ternura que dolía. Un niño. Takeshi lloró cuando lo tuvo en brazos por primera vez. Un hombre que nunca lloraba, lloró. Dijo que ese niño era el puente más perfecto que había construido en su vida. Mitad de él, mitad de mí. Dos mundos en un solo corazón. Kaito, dijo Hiroshi. El nombre cayó en la sala como una piedra en un pozo sin fondo. Amparo se estremeció al escucharlo. Hacía años que no lo pronunciaba en voz alta, porque decirlo era como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Kaito, repitió ella, y una lágrima le rodó por la mejilla. Mi Kaito. Se hizo un silencio largo. Afuera, la noche seguía indiferente. Adentro, dos personas cargaban el peso de una misma tragedia desde orillas distintas. ¿Qué pasó, Amparo?, preguntó Hiroshi, aunque una parte de él ya lo sabía. Cuéntamelo tú, porque yo solo escuché la versión de mi familia, y ese silencio me ha perseguido cada día de mi vida. Amparo se abrazó a sí misma como para no romperse. Takeshi trabajaba en la construcción de una gran obra sobre el mar, comenzó. Una estructura enorme, importante, de esas que salen en las noticias. Él estaba orgulloso. Decía que iba a durar 100 años, que nuestros nietos la cruzarían y sabrían que su abuelo la había levantado. Se detuvo. Tragó saliva. Lo que venía era lo más difícil. Hubo una tormenta, continuó, la voz temblando, de esas que el mar guarda para los peores días. Y algo falló. No los cálculos de Takeshi, jamás los suyos. Él revisaba todo 1000 veces. Falló un material barato que la empresa había aprobado para ahorrar dinero. Un material que él había advertido, por escrito, que no era seguro. Hiroshi cerró los ojos. Sabía a dónde iba aquello. Esa noche mi esposo no volvió a casa, dijo Amparo, y ya no intentó contener las lágrimas. Fui yo la que tuvo que explicarle a un niño pequeño por qué su papá no llegaba. Fui yo la que le dijo que su papá se había ido al cielo, pero que desde allá arriba seguiría cuidándonos. Y ese niño, mi Kaito, me miró con sus ojitos y me preguntó, «Mamá, ¿el cielo tiene puentes para que papá pueda volver a visitarnos?» La sala entera pareció contener el aliento, aunque solo estuvieran ellos dos. Nunca le respondí esa pregunta. Susurró Amparo. No pude. Aún hoy no puedo. Hiroshi se llevó una mano al pecho. Él, que había vivido rodeado de comodidades, de acuerdos millonarios, de todo lo que el dinero podía comprar, nunca había cargado un dolor como el que aquella mujer llevaba dibujado en el rostro. La empresa jamás reconoció su culpa, continuó Amparo, y ahora había algo más que tristeza en su voz. Había una vieja indignación que el tiempo no había apagado. Dijeron que fue un accidente, que fue la tormenta, que nadie tuvo la culpa.
A la viuda de un ingeniero muerto por un material barato, le ofrecieron una disculpa de papel y le pidieron que firmara documentos que ni siquiera podía leer del todo, en su momento de mayor debilidad. «¿Y mi familia?», empezó Hiroshi. «Su familia me quitó lo único que me quedaba», lo interrumpió Amparo, y la voz por fin se le rompió del todo. «Mi hijo». El aire se congeló. «Sin Takeshi, yo no tenía nada», dijo ella entre lágrimas. «No tenía dinero. No tenía apellido. Mi visa dependía de un esposo que ya no existía. Su familia dijo que yo no podía darle a Kaito la vida que merecía. Que un niño Nakamura debía crecer entre los Nakamura, con la mejor educación, con el mejor futuro. Que yo, una extranjera pobre y sola, solo lo condenaría a la miseria. Y los abogados», murmuró Hiroshi con horror creciente. «Sus abogados eran un ejército», dijo Amparo. «Y yo estaba sola, en un país que no era el mío, sin recursos, sin fuerzas, con el corazón hecho pedazos. Luché. Le juro que luché con las uñas, con los dientes, con todo lo que me quedaba. Pero perdí. Me quitaron a mi hijo y me pusieron en un barco de regreso a mi tierra, con una maleta y una foto. Una sola foto». Se llevó la mano al bolsillo del uniforme, y de allí, con un cuidado infinito, sacó una fotografía gastada, doblada 1000 veces, protegida dentro de una bolsita de plástico como el tesoro más valioso del mundo. Un niño pequeño sonreía en ella, en brazos de un hombre de mirada honesta. «Es lo único que me dejaron llevar», dijo. «Lo único. Durante todos estos años, en cada casa que limpié, en cada oficina donde nadie sabía mi nombre, esta foto estuvo siempre conmigo. Le hablo todas las noches. Le pregunto si come bien, si es feliz, si alguna vez piensa en mí, aunque sé que no me escucha, aunque sé que él ni siquiera recuerda mi voz». Hiroshi Nakamura, el empresario de hierro, el hombre que 30 años de negocios no habían logrado quebrar, tuvo que apoyarse en la mesa, porque acababa de entender la dimensión completa de lo que su familia había hecho, y de lo que él había permitido, con su silencio. «Le dijimos que te habías ido», confesó, con la voz apenas audible. «Le dijimos que su madre lo había abandonado, que se había marchado y no había querido volver. Creció con esa herida, Amparo. Creció creyendo que su propia madre no lo quiso». Amparo se llevó las 2 manos a la boca. El golpe fue tan brutal que tuvo que sentarse. «No», susurró. «No, por favor, díganme que no le dijeron eso. Yo escribí cientos de cartas, cientos. Nunca dejé de escribir. Le mandaba dibujos, le contaba de mi vida, le decía que lo amaba, que un día iba a volver por él. Las cartas», dijo Hiroshi, y una lágrima al fin le cayó a él también. «Nunca llegaron a sus manos». Amparo lloró. Lloró como no lloraba desde el día en que aquel barco la alejó de su hijo. Lloró todo el llanto que había guardado durante años detrás de una sonrisa cansada y un uniforme de limpieza. Lloró por Takeshi. Lloró por Kaito. Lloró por la mujer brillante que había sido y por la mujer invisible en que la habían convertido. Y Hiroshi, sin saber ya qué hacer con tanta culpa, se arrodilló frente a ella. Un hombre de su posición, de su edad, de rodillas ante una empleada de limpieza que en realidad era la esposa de su hermano. «Perdóname», dijo. «Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero perdóname. Fui parte de todo esto por callar, y he cargado ese peso cada día». Amparo lo miró a través de las lágrimas, y encontró, en algún rincón de su alma destrozada, una fuerza que solo tienen los que han perdido casi todo. «Yo no vivo del odio, señor Nakamura», dijo despacio. «Si viviera del odio, me habría muerto hace años. Lo que quiero saber es una sola cosa, solo una». Tomó aire. «¿Mi hijo está vivo? ¿Kaito está bien?» Hiroshi levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Amparo no supo interpretar. Algo entre el temor y una verdad enorme, imposible de contener. «Amparo», dijo. «Kaito no solo está vivo». Ella contuvo la respiración. «Está aquí», dijo Hiroshi. «En esta ciudad. Vino conmigo en este viaje». El mundo se detuvo. «Es el más joven de mi delegación», continuó él, con la voz temblando. «El muchacho callado que hoy no dejó de mirarte. El que se detuvo frente a ti al salir,
como si algo dentro de él te reconociera sin saber por qué. La fotografía se deslizó de las manos de Amparo. Su hijo, el niño de la foto, el bebé de la cuna torcida, el pequeño que preguntaba por los puentes del cielo. Había estado en esa misma sala, a pocos metros de ella, respirando el mismo aire, y ella no lo había reconocido. Y él, que creía que su madre lo había abandonado, tampoco. «Dios mío», susurró Amparo, con la voz rota en 1000 pedazos. «Lo tuve enfrente, y no lo supe. Lo tuve enfrente, y no lo supe». Las palabras salieron de Amparo como un lamento antiguo. Se dejó caer sobre una silla de la sala de reuniones, con la fotografía apretada contra el pecho, y por un instante pareció que todo el peso de los años la aplastaba de una sola vez. «Tráemelo», suplicó, aferrándose al brazo de Hiroshi. «Por favor, tráemelo ahora. Necesito verlo. Necesito abrazarlo. Han sido tantos años, señor Nakamura, tantos». Hiroshi tomó sus manos entre las suyas. Pero no había alegría en su rostro. Había miedo. «Amparo, escúchame. No es tan sencillo. Si lo traigo ahora y le digo la verdad de golpe, lo voy a destrozar». «¿Destrozarlo? Soy su madre». «Para ti, sí». La voz de Hiroshi tembló. «Pero para él su madre es una mujer que se marchó y nunca volvió. Creció con esa idea clavada en el alma. La llevó a la escuela. A cada cumpleaños sin ella. A cada noche en que otros niños tenían a quien abrazar. Le enseñaron a resentirte, Amparo. Y quien más se encargó de eso fue mi madre». Amparo levantó la vista. «La matriarca», murmuró. «Doña Chillo. Ella nunca te perdonó por haber entrado en la familia», confirmó Hiroshi. «Fue quien ordenó que las cartas jamás llegaran. Quien inventó la historia del abandono. Quien crió a Kaito con una sola versión del pasado, repetida tantas veces que él la convirtió en su verdad. Si lo enfrentamos sin cuidado, no verá a su madre. Verá a una desconocida diciéndole que toda su vida fue una mentira. Y su corazón, que ya está lastimado, se puede cerrar para siempre». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Era el silencio de una madre entendiendo que reencontrar a su hijo podía ser tan doloroso como haberlo perdido. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Emiliano Alcázar entró con 2 tazas de café en las manos. Había salido a dar instrucciones a su equipo legal, a poner en marcha la investigación sobre Gustavo, a intentar ordenar el caos de aquella noche imposible. Pero al ver la escena, una mujer deshecha, un empresario extranjero de rodillas, una fotografía gastada temblando entre 2 manos, se detuvo en seco. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dejando las tazas. Hiroshi lo miró. Luego miró a Amparo, y ella, con un hilo de voz, asintió. Ya no tenía fuerzas para esconder nada. Así que Hiroshi habló. Le contó todo. El amor de Amparo y Takeshi, la obra sobre el mar, el material barato, la tragedia, el niño arrancado de los brazos de su madre, las cartas destruidas, la mentira sembrada durante años. Y a medida que escuchaba, algo en el rostro de Emiliano fue cambiando. Él había construido un imperio pisando fuerte, firmando despidos sin mirar a los ojos, cruzándose 1000 veces con esa mujer sin verla jamás. Se había creído un hombre importante. Y esa noche, escuchando la historia de la persona que él llamaba la de la limpieza, entendió que había estado ciego durante toda su vida. «Yo perdí a mi madre siendo joven», dijo de pronto, con una voz que nadie le conocía. «Ella limpiaba casas ajenas para pagarme los estudios. Se rompió las manos para que yo llegara a donde llegué. Y cuando por fin tuve dinero, me avergoncé de contar de dónde venía. Enterré su recuerdo bajo trajes caros y oficinas altas». Miró a Amparo. «Hoy la vi a usted defender la verdad con un paño en la mano, y fue como ver a mi madre otra vez. Y me di cuenta de la clase de hombre en que me había convertido». Se arrodilló también, a la altura de ella. «Amparo, escúcheme bien. Todo lo que yo tengo, todo lo que este imperio significa, está a su disposición. Abogados, recursos, contactos, lo que haga falta. Usted no va a enfrentar esto sola nunca más, y su hijo va a saber la verdad. Le doy mi palabra». Amparo lo miró, incapaz de responder. Hacía tanto que nadie prometía protegerla, que la palabra «juntos» le sonaba como un idioma extranjero. «Pero hay un problema», intervino Hiroshi con gravedad. «El tiempo. Firmamos el acuerdo.
Y días después la delegación completa regresa. Kaito viene con nosotros. Tiene toda su vida allá, su trabajo, su futuro. Si él se sube a ese avión sin conocer la verdad, puede que Amparo no vuelva a verlo jamás. Un reloj invisible empezó a correr en el corazón de todos. Entonces no hay tiempo que perder, dijo Emiliano. Tenemos que llegar a él antes de ese vuelo. Y tenemos que hacerlo bien. Amparo se puso de pie, temblando pero decidida. Quiero verlo esta noche, dijo. No mañana. No después de la firma. Esta noche. Aunque me rechace. Aunque me odie. Aunque me mire como a una extraña. Prefiero 1000 veces que me destroce mirándome a los ojos, a pasar un solo día más sin haber estado frente a mi hijo. Hiroshi la observó largamente. Y algo en la fuerza de aquella mujer, en esa dignidad que ni el mar ni los años habían logrado hundir, lo hizo asentir. Está bien, dijo. Voy a hablar con él, pero déjame prepararlo. Déjame abrir la puerta despacio. Lejos de allí, en un hotel elegante del centro de la ciudad, en una habitación demasiado grande y demasiado vacía, Kaito Nakamura no lograba dormir. Estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces sin verlas. Había cerrado un negocio importante ese día. Debía sentirse orgulloso. Su tío estaría satisfecho. La familia estaría satisfecha. Todo marchaba según el plan trazado para él desde que era niño. La mejor educación, el mejor futuro, el apellido más respetado. Y sin embargo, algo le apretaba el pecho desde la tarde. Algo que no lograba nombrar. La mujer de la limpieza. No entendía por qué no podía sacársela de la cabeza. Había hablado su idioma con una perfección que ningún intérprete profesional había alcanzado nunca frente a él. Pero no era eso. Era otra cosa. Era su voz. Había en esa voz una vibración extraña, un eco tibio que le raspaba un recuerdo tan viejo que ni siquiera sabía si era real. Se acercó a su maleta. De un bolsillo interior, escondido, sacó un objeto que llevaba consigo a todas partes desde que tenía memoria. Una pequeña caja de música de madera, torcida de un lado, hecha a mano. Nadie sabía por qué la conservaba. Ni él mismo lo sabía del todo. Solo sabía que era lo único que le quedaba de una etapa de su vida que le habían borrado. Le dieron cuerda. Y la melodía comenzó a sonar, débil, entrecortada por los años. Y entonces ocurrió algo que Kaito no esperaba. Sin darse cuenta, empezó a tararear una letra, una canción de cuna, en español. Palabras que él no recordaba haber aprendido jamás, en un idioma que nunca había hablado, pero que su boca conocía como si las hubiera cantado 1000 veces. Se detuvo, sobresaltado. El corazón le latía con fuerza. ¿De dónde? Murmuró. ¿De dónde salió eso? Miró la caja de música. Miró la letra que había brotado de un lugar profundo dentro de él. Y por primera vez en muchos años, una duda terrible se abrió paso en su mente. ¿Y si la historia que le habían contado no era toda la verdad? Su teléfono vibró. Era su tío Hiroshi. «Kaito», dijo la voz al otro lado. «Necesito verte. Ahora. Hay algo que debí contarte hace mucho tiempo. Tío, es tarde. Mañana firmamos. Deberíamos descansar». «Kaito». La voz de Hiroshi se quebró. «Es sobre tu madre». El muchacho se quedó de piedra. La caja de música siguió sonando sola sobre la cama, llenando la habitación con su melodía triste. «Mi madre me abandonó», dijo Kaito al fin, con una dureza que ocultaba una herida. «No hay nada que hablar sobre ella». «Eso es lo que necesito contarte», respondió Hiroshi, «porque durante toda tu vida te dijimos una mentira. Y ya no puedo cargarla más». De regreso en la Torre Alcázar, Amparo esperaba. Emiliano había mandado preparar un salón privado, más íntimo, más cálido que la fría sala de reuniones. Un lugar donde una madre pudiera reencontrarse con su hijo sin testigos, sin negocios, sin el peso del mundo mirando. Ella se había quitado el uniforme de trabajo. Emiliano había insistido en conseguirle ropa digna, y ella había aceptado, no por vanidad, sino porque no quería que el primer recuerdo de su hijo, después de tantos años, fuera el de su madre con un paño en la mano. Sostenía la fotografía, la miraba, le hablaba en voz baja, como todas las noches. «Mi Kaito», susurraba. ya casi, mi amor. Después de tanto tiempo, perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por haberte dejado creer que no te quería. Si supieras,
Si supieras cuántas noches le pedí al cielo que me devolviera aunque fuera un minuto contigo. Emiliano la observaba desde la puerta, y tuvo que apartar la mirada para que ella no lo viera emocionarse. Los minutos pasaron como horas, y entonces se escucharon pasos en el pasillo. 2 pares de pasos. Amparo se puso de pie de golpe. La fotografía cayó al suelo. El corazón le retumbaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Se llevó las manos temblorosas a la boca, con los ojos fijos en la puerta, esperando ver aparecer al niño de sus sueños convertido en el hombre que ya no conocía. La puerta se abrió despacio. Hiroshi entró primero, y detrás de él, con el rostro pálido, la mirada perdida y la respiración agitada, apareció Kaito. Madre e hijo se miraron por primera vez en años. El aire desapareció de la sala, y en ese instante eterno, antes de que ninguno de los dos pudiera pronunciar una sola palabra, Amparo vio algo en las manos de su hijo que la hizo tambalearse. Kaito sostenía la pequeña caja de música, la caja torcida de un lado, la que su padre, Takeshi, había hecho con sus propias manos, sin saber armar muebles pero empeñado en construirle algo hermoso a su hijo. La misma que Amparo creía perdida para siempre. «Esa caja», susurró ella, con la voz rota. «Esa caja la hizo tu papá». Y Kaito, el joven que había pasado toda su vida creyéndose abandonado, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esa caja la hizo tu papá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles como el cristal que ya se había roto esa noche. Kaito bajó la mirada hacia el objeto que sostenía entre las manos. La caja de música torcida de un lado, imperfecta, hecha con más amor que técnica. La había cargado toda su vida sin saber por qué. Nadie se la había explicado. Nadie le había dicho de dónde venía. Solo sabía que, cada vez que la abría, algo dentro de él se calmaba, como si esa melodía fuera lo único verdadero en un mundo lleno de versiones ensayadas. «Usted no puede saber eso», dijo él, y su voz salió más dura de lo que quería. «Nadie sabe de esta caja. La guardo desde que tengo memoria. Nunca se la he mostrado a nadie. Sé que está torcida del lado izquierdo», respondió Amparo dando un paso hacia él. «Sé que tu papá la lijó 3 noches seguidas, y aún así no le quedó derecha, porque un ingeniero que construía puentes gigantes no sabía hacer una simple caja de madera, y se reía de sí mismo. Decía, «Puedo levantar una estructura sobre el mar, pero no puedo hacerle una caja recta a mi hijo». Kaito palideció. «Sé que adentro suena una canción de cuna», continuó ella, con la voz temblando. «Y sé que esa canción no está en japonés, está en español, porque yo se la cantaba todas las noches. Yo te la canté antes de que aprendieras a hablar». El muchacho retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran golpeado en el pecho. «No», murmuró. «No, usted está mintiendo. Mi madre se fue, me abandonó. Toda mi vida me dijeron que ella no me quiso, que prefirió su vida antes que a mí, que se marchó, y nunca miró atrás». «¿Y tú lo creíste?», preguntó Amparo, con lágrimas rodando por su rostro. «¿De verdad, en el fondo de tu corazón, alguna vez lo creíste?». Kaito abrió la boca, la cerró, porque la respuesta honesta, esa que nunca se había atrevido a decir en voz alta, era no. Nunca lo había creído del todo. Algo en él, algo más antiguo que la memoria, siempre había sabido que faltaba una pieza en esa historia. «Esta tarde», dijo Amparo temblando entera, «cuando te vi en esa sala, no te reconocí. Perdóname por eso. Te tuve enfrente y no supe que eras tú, porque el niño que me quitaron cabía en mis brazos, y el hombre que tengo delante ya es más alto que su padre. Pero mi cuerpo lo supo. Mi corazón latió raro toda la tarde y yo no entendía por qué. Ahora lo entiendo. Una madre siempre sabe. Aunque la mente no lo vea, el alma lo reconoce». Hiroshi, de pie junto a la puerta, se limpiaba las lágrimas en silencio. Emiliano, en un rincón, observaba sin atreverse a interrumpir un momento que sabía sagrado. «Demuéstrelo», dijo Kaito de pronto, con la voz quebrada, aferrándose a la última defensa que le quedaba. «Si usted es quien dice ser, cante la canción. La de la caja. Cántela sin escucharla primero». Se hizo un silencio absoluto. Amparo cerró los ojos y cantó. No necesitó la caja. No necesitó pensar.
La melodía brotó de ella como brota el agua de un manantial que jamás se secó, aunque nadie bebiera de él durante años. Una canción de cuna suave, sencilla, en español, con esas palabras tiernas que solo una madre inventa para dormir a su hijo. La cantó con la voz rota, desafinando por el llanto, pero cada nota caía exacta, perfecta, idéntica a la melodía torcida de aquella caja de madera. Y Kaito sintió que el mundo se derrumbaba, porque era ella, era la voz, la misma que había tarareado esa misma tarde en su habitación de hotel sin entender de dónde salía, la misma que dormía en el fondo de su memoria desde antes de que le enseñaran a odiar, la voz que su mente había olvidado, pero su corazón jamás dejó de reconocer. Es la misma, susurró temblando. Es la misma canción que canté esta noche. Y yo no sabía por qué la sabía. No sabía por qué mi boca conocía palabras en un idioma que nunca aprendí, porque fue el primer idioma que escuchaste, mi amor, dijo Amparo, y la voz se le rompió del todo. Antes que el japonés, antes que cualquier cosa. Lo primero que escuchaste en este mundo fue a tu madre cantándote en su idioma, prometiéndote que siempre te iba a cuidar. Kaito dejó caer la caja de música sobre el sillón. Le temblaban las manos. Le temblaba el mundo entero. Entonces, ¿por qué?, estalló, y en su voz había toda la rabia y todo el dolor de años de mentiras. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Si tanto me quería, si me cantaba, si era mi madre, ¿por qué me dejó crecer solo creyendo que no le importaba? Y ahí estaba, la herida más profunda. La pregunta que había definido toda su vida. Amparo no se defendió, no se apuró. Caminó despacio hasta él, y con una ternura infinita le tomó el rostro entre las manos, como cuando era un bebé. Yo nunca te dejé, dijo, mirándolo a los ojos. A mí me arrancaron de ti, que es muy distinto. Y le contó del amor de sus padres, de la risa tímida de Takeshi, de la cuna que armó con sus propias manos. Le contó de la obra sobre el mar, del material barato, de la advertencia que su padre había escrito y que nadie escuchó. Le contó de la tormenta y de la noche en que su papá no volvió a casa. Tú me preguntaste, cuando eras muy pequeño, dijo Amparo entre lágrimas, si el cielo tenía puentes para que papá pudiera volver a visitarnos. Nunca supe qué responderte. Todavía no lo sé. Kaito se llevó una mano a la boca. Ese recuerdo, esa frase, estaba enterrada en el fondo de su alma, sin rostro, sin voz, y ahora encajaba, como una pieza que llevaba toda la vida buscando su lugar. Cuando tu papá murió, yo me quedé sin nada, continuó ella, sin dinero, sin apellido, sin permiso para quedarme en el país. Y la familia decidió que tú estarías mejor con ellos, que yo solo te iba a condenar a la pobreza. Luché por ti, mi amor. Te juro por lo más sagrado que luché con todo lo que tenía. Pero yo estaba sola, y ellos eran un ejército. Me subieron a un barco con una maleta y tu foto. Una sola foto, la que me acompañó cada día de mi vida desde entonces. Se agachó, recogió la fotografía del suelo y se la mostró. Kaito la tomó con manos temblorosas. Un bebé sonriente en brazos de un hombre de mirada honesta. Su padre, él mismo. Una familia que le habían borrado. Yo escribí, Kaito, dijo Amparo. Cientos de cartas. Nunca dejé de escribir. Te mandaba dibujos, te contaba de mi vida, te decía que te amaba, que un día iba a volver por ti. Su voz se apagó. Hoy me enteré de que esas cartas nunca llegaron a tus manos. Kaito giró lentamente la cabeza hacia su tío. ¿Es verdad?, preguntó, con una voz que ya no era de hombre poderoso, sino de niño herido. Tío, mírame. ¿Es verdad? Hiroshi Nakamura dio un paso al frente. Le tembló la voz, pero no apartó la mirada. Porque un hombre que se equivoca durante años, al menos le debe a la verdad la valentía de sostenerla de frente. Es verdad, Kaito, dijo. Todo lo que ella dice es verdad. Tu madre nunca te abandonó. Te amó cada día. Y nosotros te robamos ese amor. Te contamos una mentira y la repetimos hasta que se volvió tu historia. Perdóname. Le fallé a tu padre, te fallé a ti, y le fallé a esta mujer, que no merecía nada de lo que le hicimos. El salón entero pareció detenerse.
Kaito bajó la mirada hacia la fotografía, hacia la caja de música, hacia el rostro lloroso de la mujer que tenía enfrente. Toda su vida, cada certeza, cada rencor cuidadosamente cultivado, se desmoronaba en segundos. Y entonces, el joven que había aprendido a no llorar, que había sido educado para ser fuerte, para no mostrar debilidad, para representar con honor un apellido que ahora se había manchado, se quebró. «Mamá», dijo, una sola palabra, la primera en años, la que había guardado en la garganta durante toda una vida sin saber que aún la tenía. «Mamá». Amparo soltó un sollozo que venía desde el fondo de su alma y abrió los brazos. Y Kaito, ese hombre alto, ese heredero, ese muchacho serio de mirada dura, corrió hacia ella como el niño que nunca dejó de ser por dentro, y se refugió en el abrazo que le habían robado durante tantos años. Se abrazaron, y en ese abrazo cabían todos los cumpleaños sin ella, todas las noches sin su canción, todas las cartas que nunca llegaron, todo el amor represado durante una vida entera, desbordándose de golpe. Hiroshi lloraba en silencio. Emiliano, desde su rincón, tuvo que sentarse, incapaz de sostener el peso de tanta emoción. Él, que había firmado despido sin pestañear, que se creía de hierro, lloraba como no lloraba desde el entierro de su madre. «Perdón por haber dudado de ti», susurró Kaito contra el hombro de su madre. «Perdón por haberte creído capaz de dejarme». «No, mi amor», respondió Amparo acariciándole el cabello. «Tú no tienes nada que pedir perdón. Tú eras un niño. Te enseñaron a creerlo. La culpa nunca fue tuya. Nunca». Se quedaron así un largo rato, meciéndose, recuperando en minutos lo que el tiempo les había arrancado durante años. Pero entonces, cuando la emoción apenas empezaba a asentarse, la puerta del salón se abrió de golpe. Renata, la joven asistente, entró casi sin aliento, con el teléfono en la mano y el rostro descompuesto. «Señor Alcázar», dijo agitada, «perdón por interrumpir, pero acaba de llamar el equipo legal. Es urgente». Emiliano se levantó, secándose las lágrimas. «¿Qué pasa?» «Es sobre el señor Lemus», respondió Renata. «Antes de irse esta noche, no se fue con las manos vacías. Se llevó documentos. Y llamó a alguien. Tragó saliva. A la matriarca de la familia Nakamura, a doña Chillo, le contó todo. Que su nieto va a descubrir la verdad. Que la madre apareció. El aire se congeló en la sala. Amparo abrazó a su hijo con más fuerza, instintivamente, como si un viento antiguo amenazara con llevárselo otra vez. «¿Y qué respondió ella?», preguntó Hiroshi, con el rostro pálido. Renata miró a Amparo, luego a Kaito, y bajó la voz, como si no quisiera pronunciar lo que venía. «Que ya viene en camino», dijo. «Doña Chillo tomó el primer vuelo. Llega en pocas horas». Y dijo que nadie le va a quitar a su nieto, que se lo lleva de vuelta esa misma noche, cueste lo que cueste. Kaito levantó la cabeza del hombro de su madre, y por primera vez en su vida, en sus ojos ya no había obediencia, había fuego. La madrugada se arrastraba lenta sobre la ciudad, cuando el sonido de unos pasos firmes resonó por el pasillo de la Torre Alcázar. No eran pasos apurados. Eran pasos de quien nunca en su vida ha tenido que correr detrás de nada. Pasos de quien siempre esperó que el mundo se acomodara a su paso. La puerta del salón se abrió sin que nadie tocara, y doña Chillo Nakamura entró como entra el invierno en una casa, sin pedir permiso, congelándolo todo. A pesar de las horas de vuelo, se mantenía erguida, impecable, con una serenidad glacial en el rostro. Detrás de ella, casi arrastrándose, con la sonrisa nerviosa de quien cree haber apostado al caballo ganador, venía Gustavo Lemus. «Vaya», dijo Gustavo paseando la mirada por la sala. «Qué reunión más conmovedora. Lástima que llegue a su fin». Amparo se puso instintivamente delante de Kaito. Un gesto viejo, de madre, que su cuerpo recordó antes que su mente. Chillo la observó de arriba abajo, y en sus ojos no había odio, había algo peor, desprecio tranquilo, del que no necesita levantar la voz. «Así que eres tú», dijo la anciana, en un español cuidado, cada palabra afilada como una aguja, la que después de tantos años se atreve a aparecer, la que viene a envenenar la mente de mi nieto con historias tristes. «No son historias, señora», respondió Amparo,
con una calma que temblaba por dentro. Es la verdad. La misma que usted enterró. La verdad. Chillo esbozó una sonrisa fría. La verdad es que yo le di a este muchacho todo lo que tú jamás habrías podido darle. La mejor educación, el mejor apellido, un futuro. Mientras tú lavabas pisos ajenos, yo lo convertí en un hombre. Se volvió hacia Kaito. Nieto, recoge tus cosas. Nos vamos. Este viaje fue un error. Kaito no se movió. Abuela, dijo, con la voz temblando, pero sin bajar la mirada. Es verdad que escondiste sus cartas. El salón se quedó en un silencio de piedra. Por un instante, apenas un instante, algo cruzó el rostro de la anciana, pero se recompuso enseguida. Hice lo que había que hacer, respondió, sin negar nada. Esa mujer solo te habría atado a una vida de miseria. Yo protegí tu destino. Me robaste a mi madre, dijo Kaito, y su voz se quebró. Me hiciste crecer creyendo que ella no me quería. Cada noche de mi infancia, cada cumpleaños, cada vez que vi a otro niño abrazar a su mamá, y me pregunté qué tenía yo de malo para que la mía se fuera. Todo eso fue una mentira que tú inventaste. Lo hice por ti. ¡Lo hiciste por el apellido!, estalló Kaito, y por primera vez en su vida le alzó la voz a la matriarca. No por mí, nunca por mí. Un niño no necesita un apellido, abuela. Necesita a su madre, y tú me la quitaste. Gustavo, sintiendo que su apuesta empezaba a tambalearse, decidió intervenir. Muchacho, no te dejes manipular, dijo, con voz melosa. Esta mujer y ese hombre, señaló a Emiliano, solo quieren usarte. Kaito, tú eres el heredero. Vales una fortuna. ¿De verdad crees que a la señora de la limpieza le interesa tu corazón y no lo que hay detrás de tu apellido? Fue un error, el último de una larga lista, porque Amparo se volvió hacia él, y su calma, esa calma que había resistido la humillación pública, el desprecio, el dolor de años, se transformó en algo firme como el acero. Señor Lemus, dijo, durante años limpié las oficinas de gente que me creía invisible, y aprendí algo que usted, con todo su dinero, nunca entenderá, que hay cosas que no tienen precio. Mi hijo no es una fortuna, es lo único que le pedí a la vida durante cada noche de estos años. Y no vine a llevármelo, vine a que sepa que su madre nunca dejó de amarlo. Si después de eso, él decide subirse a ese avión y no volver a verme jamás, lo dejaré ir, porque el amor verdadero no encierra, el amor verdadero libera. Lo miró fijo, cosa que usted, que solo sabe encerrar dinero en empresas fantasma, jamás comprenderá. Emiliano dio un paso al frente. Y hablando de empresas fantasma, dijo con una frialdad tranquila, quiero agradecerte, Gustavo, por venir. Me ahorraste el trabajo de buscarte. Hizo una señal. La puerta se abrió, y entraron dos hombres de su equipo legal, acompañados de dos agentes. Cargas del litoral, continuó Emiliano. Investigamos toda la noche. Los verdaderos dueños ya tienen nombre y apellido. El tuyo. Desviaste fondos durante años, no solo de este acuerdo, de muchos. La justicia quiere conversar contigo. El rostro de Gustavo se descompuso. Emiliano, tú no puedes. Llevamos años. Yo... Sí puedo, respondió Emiliano. Y por primera vez en mucho tiempo hago lo correcto. Gustavo Lemus fue conducido fuera del salón, tartamudeando excusas que ya nadie escuchaba. Así se apaga el poder mal habido, no con estruendo, sino con el silencio incómodo de todos los que fingieron no ver. Chillo permaneció impasible, como si la caída de su cómplice no le concerniera en lo más mínimo. Volvió a fijar la vista en su nieto. Kaito, dijo, y por primera vez su voz tenía una nota distinta, no de ternura, pero sí de urgencia. Piensa bien lo que haces. Todo lo que tienes, todo lo que eres, viene de tu familia, de los Nakamura. Si eliges a esta mujer, le das la espalda a todo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por un abrazo? El muchacho miró a su abuela, luego a su madre, luego la caja de música sobre el sillón, la fotografía en las manos de Amparo, el rostro lloroso de la mujer que le había cantado antes de que aprendiera a hablar, y sonrió con una tristeza serena. Abuela, dijo, tú crees que lo tengo todo.
pero durante toda mi vida me faltó lo único que importa. Caminó despacio hasta Amparo y le tomó la mano. No estoy perdiendo nada, estoy recuperando lo que me robaron. Hiroshi, que había permanecido en silencio, dio entonces un paso al frente y encaró a su madre. «Madre», dijo, con la voz temblando pero firme. «Yo callé una vez. Cuando debí defender a Amparo, callé. Cuando destruiste sus cartas, miré para otro lado. Y ese silencio me ha perseguido cada día. No voy a callar otra vez». Tragó saliva. «Lo que le hicimos a esta mujer y a este muchacho fue una injusticia. Y ninguna tradición, ningún apellido, ningún orgullo lo justifica. Se acabó, madre. Kaito se queda si él quiere quedarse. Y tú vas a tener que aprender a vivir con lo que hiciste». Chiyo miró a su hijo mayor como si lo viera por primera vez. Y algo en aquella mirada glacial, por una fracción de segundo se agrietó. Porque incluso el hielo más duro, cuando pierde todo alrededor, empieza a sentir su propia soledad. No dijo nada más. No pidió perdón. Esa palabra no estaba en su idioma. Simplemente se dio la vuelta, con la misma dignidad rígida con que había entrado, y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Y sin voltearse del todo, murmuró algo, tan bajo que casi nadie lo escuchó. «Se parece a él», dijo. Cuando levantó la voz, «se parece a Takeshi», y se fue. Amparo se llevó una mano al pecho, porque en esas 5 palabras, dichas de espaldas por una mujer que jamás había mostrado una grieta, había algo parecido a un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. El salón quedó en silencio, pero era otro silencio. No el del miedo, ni el del dolor. Era el silencio que queda después de la tormenta, cuando el aire por fin se puede respirar. Kaito se volvió hacia su madre, y la abrazó de nuevo, esta vez sin llanto, sin urgencia, con la calma de quien ya no teme que se lo arranquen. «No me voy», le susurró, «y tampoco te dejo ir a ti, nunca más». Emiliano se acercó a ellos. Su rostro, el del empresario de hierro, se había suavizado de una forma que ni él reconocía. «Amparo», dijo, «sé que ningún salario paga lo que la vida le debe, pero permítame empezar a corregir, aunque sea un poco, lo que el mundo hizo mal con usted». Hizo una pausa. «No vuelva jamás a un carrito de limpieza. Desde hoy, usted es la directora de Relaciones Internacionales de esta empresa. Nadie en este país entiende de puentes entre culturas como usted. Y no lo digo por lástima. Lo digo porque sería un honor y porque lo merece». Amparo lo miró, incrédula. «Señor Alcázar, yo... Y hay algo más», continuó él, con la voz cargada de emoción. «Mi madre limpió casas toda su vida para que yo estudiara. Nunca tuve cómo agradecérselo, porque se fue antes de que yo aprendiera a mirarla. Usted me devolvió esa lección esta noche, así que déjeme hacer por usted lo que ya no puedo hacer por ella». Amparo no pudo responder. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas, mientras su hijo la sostenía por los hombros. Y por un momento, todo pareció por fin en su lugar. Pero la vida, que da y quita en el mismo aliento, aún guardaba una última prueba. Porque en ese instante, el teléfono de Hiroshi volvió a sonar. Miró la pantalla, y su rostro cambió. «Es del Japón», dijo con extrañeza. «Del despacho de abogados de la familia», contestó. Escuchó, y a medida que escuchaba, sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y algo que nadie supo nombrar. Colgó despacio. Miró a Amparo. Luego, a Kaito. «Amparo», dijo con la voz temblando, «hay algo que ni siquiera yo sabía. Antes de morir, mi hermano Takeshi dejó un documento, guardado, sellado, con instrucciones de abrirlo solo si algún día tú volvías a aparecer». Amparo sintió que el corazón se le detenía. «¿Un documento?», susurró. «¿De Takeshi?». «Sí», respondió Hiroshi. «Y acaban de encontrarlo. Y acaban de encontrarlo». Las palabras de Hiroshi quedaron flotando en el aire de la madrugada. Amparo se sostuvo del brazo de su hijo, porque las piernas ya no la sostenían a ella. «¿Qué documento?», susurró. «¿Qué dejó Takeshi?». «No lo sé», respondió Hiroshi. «Nadie lo sabe. Estuvo sellado todos estos años, guardado en el despacho de la familia, con una sola instrucción escrita de su puño y letra: abrir únicamente el día en que Amparo regrese. Nadie creyó que ese día llegaría. Por eso lo olvidaron. Hasta esta noche»,
Emiliano no perdió un instante. «Que lo envíen ahora mismo», ordenó. «Escaneado, certificado, con todas las garantías legales, y una copia física en el primer vuelo. Esta familia esperó demasiados años. No va a esperar un minuto más». Las horas siguientes fueron las más largas y las más luminosas que Amparo había vivido. Se sentó junto a Kaito en el salón que Emiliano había preparado, y por primera vez en tanto tiempo, madre e hijo simplemente conversaron. Ella le contó cómo era su padre, su risa tímida, su manía de revisar todo 1000 veces, la forma en que se emocionaba con las cosas pequeñas. Y Kaito escuchaba con el hambre de quien recupera una parte de sí mismo que le habían negado. Cuando el sol empezaba a asomar sobre la ciudad, llegó el documento. Lo trajo un mensajero del despacho, en un sobre lacrado. Hiroshi lo recibió con manos temblorosas y se lo entregó a Amparo. «Es tuyo», dijo. «Él lo escribió para ti». Amparo lo tomó como se toma algo sagrado. Reconoció la letra apenas rompió el sello. Esa caligrafía cuidada, de ingeniero. Cada trazo medido con precisión. La letra del hombre que había amado y perdido. Y al verla, después de tantos años, tuvo que llevarse el papel al pecho antes siquiera de poder leerlo. Respiró hondo y leyó en voz alta, para que su hijo, y todos los presentes, escucharan la voz de un hombre que hablaba desde el otro lado del tiempo. «Mi querida Amparo, si estás leyendo esto significa que la vida nos separó antes de lo que soñamos, y que has tenido que caminar sola un tramo del camino que juramos recorrer juntos. Perdóname por eso. Un ingeniero calcula todo, menos el día en que dejará de estar. He advertido a la empresa que el material de la obra no es seguro. Lo dejé por escrito. Si algo me ocurre allí, quiero que sepas que no fue un accidente del destino, sino la consecuencia de una decisión que otros tomaron para ahorrar. No dejes que te digan que fue culpa mía. Nunca lo fue. Por eso preparé este documento. En él dejo constancia de todo. Y dejo, ante la ley, mi voluntad. Que todo lo que me corresponde de la familia sea para ti y para nuestro hijo. Que nadie los aparte. Que nadie decida por ustedes. Tú eres su madre, Amparo, la mejor que un niño podría tener. Y a nuestro Kaito, si algún día lee estas líneas, quiero decirle una sola cosa». La voz de Amparo se quebró. Miró a su hijo y continuó. «Hijo, una vez me preguntaste si el cielo tenía puentes para que papá pudiera volver a visitarlos. No supe responderte aquella noche. Pero lo he pensado mucho desde entonces, y por fin tengo la respuesta. Yo construyo puentes de acero y de concreto, los más grandes que existen, pero el puente más fuerte que he levantado en toda mi vida no está hecho de metal. Está hecho del amor que hay entre tu madre, tú y yo. Y ese puente, hijo mío, no lo derriba ninguna tormenta. Ese puente cruza el cielo. Por él podré llegar a ti siempre que me busques en tu corazón. No importa dónde estés, no importa cuántos años pasen, yo estaré del otro lado, mirándote cruzar». El salón entero se deshizo en llanto. Kaito tomó la carta de las manos de su madre y la leyó otra vez, con sus propios ojos, tocando cada palabra como si pudiera sentir la mano que las había escrito. La pregunta que había definido su infancia, la que ni su madre supo responder, acababa de ser contestada por su padre, desde el otro lado del tiempo. «Papá sí respondió», murmuró. Tardó, pero respondió. Amparo lo abrazó, y Hiroshi, con el rostro empapado, se acercó y puso una mano sobre el hombro de cada uno. «Mi hermano lo dejó todo escrito», dijo con la voz rota. Su voluntad era clara, y mi familia la ignoró. Este documento no solo prueba su amor, prueba que se cometió una injusticia, y voy a asegurarme, ante quien haga falta, de que se repare por completo. El nombre de Takeshi va a quedar limpio, y ustedes van a recibir, hasta el último detalle, lo que él quiso darles. El acuerdo entre la corporación Nakamura y el grupo Alcázar se firmó esa misma mañana, pero ya nadie hablaba de cifras. Los dos hombres que se estrecharon la mano no lo hicieron como socios de negocios, sino como personas unidas por una noche que los había cambiado a todos para siempre. Y así, poco a poco, la vida empezó a acomodar cada pieza en su lugar. Semanas más tarde, Amparo caminaba por los mismos pasillos que había limpiado durante años, pero ya no empujaba un carrito.
Ahora entraba a las salas de reuniones por la puerta principal, y cuando llegaba una delegación de otro país, todos sabían que la mujer capaz de tender puentes entre culturas, la que entendía no solo las palabras, sino el alma detrás de ellas, era ella. La gente que antes no la saludaba en el ascensor, ahora se levantaba cuando entraba. No por su cargo, por su historia. Renata, la joven asistente que aquella noche había llorado de emoción, se convirtió en su brazo derecho, y le decía a quien quisiera escuchar que había aprendido más de dignidad viendo trabajar a doña Amparo que en cualquier libro. De Gustavo Lemus poco volvió a saberse. La justicia siguió su curso, y las empresas fantasma que había levantado se derrumbaron una tras otra, como se derrumba todo lo que se construye sin cimientos. El poder que había usado para humillar a los que creía menores, terminó dejándolo a él solo, en el mismo silencio incómodo con el que había salido de aquel salón. Emiliano Alcázar se volvió otro hombre. Dejó de firmar despidos sin mirar a los ojos. Recorría su empresa aprendiéndose los nombres de todos, desde el más alto ejecutivo hasta quien vaciaba los basureros, porque había entendido, de la forma más dura, que nunca se sabe qué historia guarda la persona a la que uno decide no ver. Colgó en su oficina una sola fotografía, la de una mujer de manos gastadas que había limpiado casas ajenas para que su hijo pudiera estudiar. Su madre, a la que por fin, cada mañana, se atrevía a mirar. Y Kaito no se subió a aquel avión. Se quedó. Aprendió el idioma de su madre, el que había dormido en su memoria desde antes de las palabras. Y con el tiempo, tomó una decisión que habría hecho llorar de orgullo a su padre. Dedicó su vida a construir, sí, pero a construir bien. A revisar cada material 1000 veces, a no permitir jamás que se ahorrara en aquello que sostiene vidas. Cada estructura que levantó llevó, grabado en un rincón, un pequeño puente, la firma silenciosa de un hijo que había entendido, por fin, quién era su padre. En cuanto a doña Chillo, el hielo tarda en romperse, pero a veces cede. Una estación después, llegó a las manos de Amparo un sobre desde el Japón. Adentro no había una disculpa. Esa palabra jamás salió de la matriarca. Había, en cambio, algo que Amparo no esperaba. Las cartas. Todas. Cientos de cartas amarillas por los años, atadas con un cordón, las mismas que ella había escrito con el corazón y que nunca llegaron. Chillo las había guardado todo ese tiempo. No las destruyó como todos creyeron. Las escondió y ahora las devolvía. Quizás fue lo más cercano a un perdón que una mujer así podía ofrecer. Y Amparo, que no vivía del odio, lo recibió como tal. Mucho tiempo después, en una tarde tibia, Amparo se encontraba de pie frente a una gran ventana, mirando la ciudad que se extendía allá abajo. La misma ciudad que la había visto invisible, empujando un carrito, ahora la veía como lo que siempre había sido, una mujer extraordinaria. Kaito se acercó y se paró a su lado. Ya no era el joven de mirada dura y corazón herido. Era un hombre en paz. ¿En qué piensas, mamá? Amparo sonrió, con los ojos brillantes. Pienso en que la vida me quitó casi todo, dijo. Me quitó a tu padre. Me quitó los mejores años contigo. Me hizo invisible durante tanto tiempo, que casi olvido quién era. Le tomó la mano. Pero nunca me quitó lo único que importaba de verdad. La esperanza de que un día, aunque fuera un solo día, volvería a escucharte llamarme mamá. Kaito la abrazó. Y afuera, entre los edificios, el sol caía despacio, dibujando en el cielo esas líneas anaranjadas que a veces, si uno las mira con el corazón, parecen la silueta de un puente que cruza el cielo, por el que un ingeniero de risa tímida, donde quiera que esté, sigue mirando cruzar a los suyos, porque el amor verdadero no lo derriba ninguna tormenta, y ninguna distancia, ni siquiera la del cielo, es demasiado grande cuando hay un puente hecho de amor para cruzarla.